SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, el empleo despega. Agosto histórico. Ahora estoy de administrativo, después de un año buscando cambiar de... 82.583 parados menos. Y ahora por fin se empiezan a ver los primeros rayos de luz. Me hicieron un par de entrevistas, una prueba de nivel y 19.477.000 afiliados. Son 76.000 puestos de trabajo más. El lunes pasado aquí, que estoy contenta, la verdad. Me parece un trabajo muy bonito. Es el mejor mes de agosto de la historia y ese término, el de histórico, se ha repetido una vez y otra vez y otra vez y otra vez. 4 en total. Lo ha hecho el presidente Pedro Sánchez, lo ha hecho el secretario de Empleo Pérez Rey, lo ha hecho el ministro Bolaños, el ministro de Seguridad Social Escrivá. El mejor mes de agosto de toda la serie histórica. Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia 6 meses. Estamos, por tanto, a una reducción de nuevo que tengo que calificar de histórica, que no tiene precedentes en la serie que conocemos, que se produce por primera vez en el siglo. Son unos datos extraordinarios. Estamos ya en una recuperación económica potente y este es un dato que va en esa misma senda. Que tengamos en este mes de agosto del año 21 el mejor dato de la serie histórica en reducción de paro en el mes de agosto, yo creo que es una noticia muy positiva. Pero incluso con cualquier métrica que tomemos, tengamos ya más afiliados a la Seguridad Social que antes de la pandemia, es algo absolutamente excepcional. Hoy 4 ministros, 3 y un presidente acuñan ese término. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pero lo cierto es que los números avalan ese dato. Agosto, mes de destrucción de empleo, esta vez lo ha creado. Sí, en agosto nos hemos encontrado con la mayor caída de paro de toda la serie histórica en un mes de agosto, un mes que suele ser malo el de agosto porque es cuando empiezan a terminar los contratos de verano, pero esta vez el paro ha caído en 82.583 personas. De hecho, es la primera vez que baja el paro en agosto en todo lo que llevamos de siglo y estamos ante la mayor caída de toda la serie histórica en este mes. El paro cae respecto al mes anterior un 2,4% y con respecto al mismo mes del año pasado, la caída es del 12,3%. En términos de creación de empleo, de seguridad social, se crean 76.541 puestos de trabajo con respecto al mes anterior en cálculo ajustado, por lo que estamos también ante el mejor dato de afiliación de la serie histórica en un mes de agosto. En resumen, el desempleo lleva ya 6 meses consecutivos cayendo. En total, 675.000 personas han encontrado trabajo en este último medio año, desde febrero hasta agosto. El dato es efectivamente histórico y la duda es si es suficientemente sólido, porque ahora mismo lo que estamos viviendo deja una duda. Este es el calentón de un sector turístico que este año está prolongando temporada, que está alargando su verano hasta septiembre, probablemente octubre. ¿Estos son contratos meramente eventuales o ha comenzado una recuperación sólida del mercado de trabajo? Esa es la gran pregunta, porque hasta el momento lo que tenemos es que hay un sector y un sector fundamental que tira del empleo. Jordi, el del turismo. Sí, el turismo es el que tira del empleo en este mes de agosto, así que estos empleos se crean gracias al verano y gracias al tirón del turismo doméstico que ha explotado sobre todo en la parte final de este verano. De hecho, donde más cae el paro es en destinos turísticos como las islas. Un 8% menos de paro en Baleares, un 7,8% menos de paro en Canarias. En Asturias también baja el paro, pero un 5%, algo lejos de las islas. Por el contrario, el desempleo aumenta en Madrid un 0,6%, en la Comunidad Valenciana un 0,8% o en Euskadi un 2,6%. Y además del turismo, ampliando un poco la mirada, ha tirado especialmente el sector servicios. De hecho, es este sector el que explica el buen dato, porque el paro baja en 46.200 personas en el sector servicios, mientras que el desempleo sube en otros sectores, como por ejemplo en la construcción. Esta es ahora mismo la clave. Estamos ante el tirón de un verano largo, de un verano alargado. Estamos ante contratos temporales o estamos ante una tendencia de 4-6 meses ya que
¿Es consolidada? ¿Es consolidable? ¿Estamos ante la recuperación del empleo? Esa es la gran pregunta ahora mismo. Y a partir de ahí, y con estas cantidades, empiezan las sombras y empiezan los matices con las calidades, porque el empleo que se está creando sigue siendo empleo precario, sigue siendo empleo temporal. El 92% de los contratos, 92%, son contratos temporales. Los jóvenes han empezado a estar mejor que antes de la pandemia, pero porque los jóvenes fueron los más despedidos y porque los contratos que se hacen más precarios se hacen más a jóvenes. Eso es lo que dice Comisiones Obreras, Lola Santillana, UGT, Mariano Oya. Hay que reconocer que son datos muy buenos, un buen agosto el que hemos tenido en el año 2021. La otra cara de la moneda de estos datos es que la contratación que se ha realizado es una contratación absolutamente temporal. Valoramos la buena evolución del empleo durante el pasado mes de agosto, pero consideramos que no es suficiente. Es hora de acometer las reformas pendientes para que los empleos que se creen sean estables y de calidad, lo que exige la derogación de las reformas laborales. Tenemos un mercado laboral roto en dos, entre quienes tienen contratos más menos fijos, más menos estables, y todo lo demás. Y todo lo demás es una precariedad extraordinaria. El mercado laboral está roto así y las empresas empiezan a estar también rotas en dos. Las de quienes han asomado la cabeza y parecen estar saliendo, y las de quien todavía sigue en ERTE. De hecho, este es el segundo gran problema. Los ERTEs han ido menguando poco a poco. Recuerdan que llegamos a tener 3,6 millones de trabajadores en ERTE. A día de hoy apenas quedan 272.000. Este último mes, 59.000 trabajadores han salido. Pero, Jordi, lo cierto es que los ERTEs se están prolongando y hay ya en torno a esa cifra 272.000 trabajadores que no consiguen salir del expediente de regulación temporal. Según los últimos datos, son 272.190 los trabajadores que siguen en ERTE. Son prácticamente 60.000 menos que el mes anterior y estamos ante el nivel más bajo desde que comenzó la pandemia, desde esos 3,6 millones de personas que estuvieron en ERTE en el pico de la pandemia, ahora 272.000. Pero dentro de estos que siguen en ERTE hay sectores en los que hay que fijarse y preocuparse porque no están consiguiendo reincorporar los trabajadores. Uno de estos sectores es el de servicios de comidas y bebidas. Hay 65.000 trabajadores de este sector que están en ERTE. Hay otro sector preocupante, el de los servicios de alojamiento, con 39.000 trabajadores en ERTE. Eso por sectores. Si miramos territorialmente, estos ERTEs se concentran especialmente en las islas, en Baleares y en Canarias. Las Palmas suma el 6,3% de todos los trabajadores que están en ERTE. Santa Cruz de Tenerife tiene un 5,5%. Baleares en general un 4% de los trabajadores en ERTE. Es decir, la hostelería y el turismo se han recuperado, pero no se están recuperando del todo porque siguen teniendo un remanente importante de trabajadores en ERTE, así que siguen tocados. Gracias, Jordi. Así que resumen de este dato: cantidad sobresaliente, calidad muy deficiente y un ERTE muy preocupante, porque se prolonga demasiado en el tiempo. 272.000 trabajadores todavía en esa situación significa que puede haber empresas zombie, puede haber empresas muertas que están ya manteniendo simplemente por esta respiración artificial a sus trabajadores. Este es ahora mismo el resumen: cantidad sobresaliente, calidad muy deficiente, ERTEs muy preocupantes. Y a partir de aquí una implicación. Con estos buenos datos, el gobierno se arma con un argumento. Este buen dato de creación de empleo no parece abollado, tocado o ni siquiera rompible por una subida del salario mínimo interprofesional. Así que la implicación política es que estas cifras pueden dar el argumento definitivo al gobierno para empujar el salario mínimo interprofesional. De hecho, hoy la reacción de la COE parecía leerse en esa clave. COE decía: sí, bueno el dato, pero no sólido. Es un dato positivo que deben ser tomados en cuenta con absoluta cautela a la espera de ver si esta recuperación se consolida en los meses sucesivos, teniendo en cuenta que tenemos todavía 3.900.000 personas en desempleo, teniendo en cuenta los que están en formación, y tenemos
todavía 270 y tantas mil personas en ERTE. El Gobierno, sin embargo, parece apuntar en la dirección contraria. Son 6 meses de caída del desempleo, 4 meses consecutivos con ese adjetivo de histórico, los mejores datos que hay en los registros, así que el Gobierno dice luz verde a esa subida del salario mínimo, probablemente en la parte alta de la horquilla. La voluntad del Gobierno es abordar una subida inmediata del salario mínimo interprofesional en lo que queda del año y continuar avanzando así en el objetivo electoral, en el compromiso electoral de alcanzar en el año 2023, al final de la legislatura, el 60% del salario medio, que es en definitiva lo que nos marca la Carta de Derechos Sociales del Consejo Europeo. Estas ahora mismo las claves. ¿Es esta la recuperación o esto es un efecto verano alargado? ¿Hay o no posibilidad de aumentar el salario mínimo sin afectar al empleo con estas cifras? José Canseco, profesor de Recursos Humanos en EAE Business School. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. Primera cuestión clave. ¿Esto es una recuperación? La pregunta ¿es una recuperación sólida? ¿Esto es sostenible o esto es un efecto verano? Yo creo que es un efecto verano alargado, como estabais apuntando ahora, ¿eh? O sea, es verdad que la curva es muy buena en lo que llevamos de año y la recuperación del desempleo y empleo es espectacular, el mejor dato del agosto, ¿no?, de la serie histórica, pero sí es verdad que el verano este año se ha alargado. Lo hemos alargado porque hemos tardado en irnos de vacaciones en función de las noticias que había, pues, de la pandemia y de los datos, ¿no? Por lo tanto, yo creo, atendiendo también a la temporalidad, que es una muy buena temporada de verano la que estamos teniendo y quizás continúe algo más durante septiembre, pero de momento es prematuro decir que estamos en una plena recuperación. El Gobierno dice que sí, y dice son 6 meses consecutivos de racha, son 675.000 trabajadores que han encontrado empleo. El Gobierno dice esto es sólido. Sí, bueno, atendiendo a los datos, pues los datos que son planos, pues podríamos decir que tenemos una recuperación clara, pero hay otros condicionantes y los datos hay que interpretarlos como estamos haciendo, ¿no? Yo creo que no es tan sólido. Tenemos 270 y pico mil empresas en ERTE, o empleados en ERTE, perdón. Tenemos una gran cantidad de autónomos que están en cese de actividad. Hay compañías, gran parte de estas compañías no van a aguantar y van a empezar a despedir, están aguantando por las penalizaciones que no se está levantando en el caso de despedir trabajadores. Por lo tanto, este trimestre que viene pues puede consolidarse una recuperación o puede ocurrir que gran parte, después del efecto verano, gran parte de estas personas que siguen en ERTE o de estos autónomos que están sin actividad, pues acaben yéndose al desempleo directamente, ¿no? También hay muchas compañías que están reestructurando las organizaciones, hay que tenerlo en cuenta. Esa es la gran duda ahora mismo. La primera es si esto es suficientemente sólido. La segunda es si tenemos ya empresas zombies, si hay empleos que simplemente funcionan por esta respiración artificial. Sí. Yo creo que en el entorno de todos surgen nombres de compañías y de sociedades pues que son empresas zombie, que bien en su totalidad o bien en una parte o algunas divisiones de la compañía pues claramente son insostenibles y están aguantando pues bueno porque tienen parte o la totalidad de ese grupo de empleados en ERTE, ¿no? Y por lo tanto pues claramente esas compañías van a reestructurar y van a llevar esos empleados al desempleo con total certeza. Hablábamos siempre de un 30 a 20% de la gente que estaba en ERTE que podría ir al desempleo. Esas cifras o esos porcentajes aumentan en tanto en cuanto nos estamos quedando con el fondo del bote, ¿eh? Por lo tanto, sí, mucha de esa gente irá al desempleo, desgraciadamente. Esto lo que nos dejan los datos. A partir de aquí hay una implicación. El Gobierno dice, son 6 meses consecutivos, la creación de empleo es sólida, y el Gobierno argumenta, esto de momento es lo suficientemente fuerte. Así que, si subimos el salario mínimo, se deduce, si subimos el salario mínimo no vamos a afectar la creación de empleo. ¿Hay subida de salario mínimo y hay subida en la parte alta de la horquilla decidida ya después de este dato? Hay subida de salario mínimo. Bueno, vamos a esperar lo que ocurre mañana y durante la semana que viene, pero yo creo que habrá un acuerdo. Yo creo que es muy positivo subir el salario mínimo, pero hay que preparar una subida de salario mínimo. Lo que quiere decir una subida de salario mínimo es que el entramado empresarial y económico de un país está preparado para elevar el listón del mínimo de las condiciones laborales, cosa que es positiva, pero en nuestro país yo creo que no hemos preparado la economía y no hemos preparado a las empresas y al mercado laboral para eso. Lo estamos haciendo y eso tendrá un efecto. Cuando subimos el salario en 2019 un 22%, hubo un impacto de pérdida de empleos, bueno, depende de los estudios, entre 80.000 y 180.000. La horquilla es muy grande, ¿no? Pero hay un impacto ahí.
Si ahora no estamos recuperándonos del todo o no lo sabemos, quizás yo esperaría a octubre, a noviembre, a la siguiente EPA, al paro registrado de noviembre, para consolidar una serie de datos y entonces subir, final de año, ese SMI o salario mínimo, perdón. Esperar al fin de año con efecto retroactivo, es decir, subirlo al final de año y pagar todo lo que hemos atrasado. No, yo subiría con efecto a enero de 2022. Si se hace eso, claro, el argumento de los sindicatos es, oiga, hemos perdido poder adquisitivo durante un año, no cumplimos compromisos internacionales, porque hay un compromiso de llegar a 1060 en 2 años, 3. Bueno, pero se puede correr más rápido. Si consolidamos una recuperación, yo soy partidario de ser más prudente. Si consolidamos una recuperación, luego podemos dar más alegrías. Si no consolidamos esa recuperación y además tenemos algún exceso en las medidas, estamos cargando esa pequeña recuperación o falsa recuperación. Consolidemos los datos y luego podremos tener mayor alegría y mayor celeridad en las medidas que pongamos en marcha. Profesor de Recursos Humanos de AE Business School, José Canseco, un placer escucharle. Gracias y un abrazo. Siempre un placer. Gracias. Hasta luego. Ahora mismo estas son las dudas, las incertidumbres y las certezas sobre los datos que hoy tenemos. Histórico vuelve a ser el dato de paro de empleo. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.